No sé qué se me apareció en la pantalla y por eso es que me distraje. ¿Ustedes están viendo en la pantalla, están viendo la tabla? Sí, sí. ¿Sí? Bien, ahora sí te escucho. Me dijiste que... Que la resistencia de tracción nosotros la dejamos en kilogramos sobre milímetros cuadrados y te la hice en megapascales. Ah, bueno, hay que pasarla a Todo. megapascales, ¿sí? Listo. Acordate que decíamos que un kilogramo sobre milímetro cuadrado un kilogramo sobre milímetro cuadrado es igual a 9,81 megapascales. Por lo tanto, si lo pasan, díganme cuánto les da ese valor. ¿Sí? Pero sí, había que pasarlo. Profe, una pregunta. ¿Por qué hay dos valores en Rockwell? ¿Y por qué uno es B y el otro es C? Listo. Si vos te fijas, espérate que te la subo para que la veas. Mira, ¿ves? Acordate que habíamos visto que Rockwell era B y C, ¿sí? Rockwell C era para materiales mucho más duros, materiales que habían sido tratados térmicamente, y Rockwell B era para materiales más blandos, ¿sí? Rockwell C tenía un cono de diamantes, Rockwell C tenía una esfera de 1 sobre 16 pulgadas, ¿sí? Por eso es que vas a tener dos tipos de Rockwell. Entonces, Bueno. para esta huella, a esta huella le corresponde un Rockwell C de 23 y un Rockwell B de 100, ¿sí? Y un Vickers de... Bueno, lo que yo les decía, que fíjense acá, cuando nosotros veíamos la tensión de tracción, en este caso la tensión estaba en kilogramos por milímetros sobre milímetros cuadrados, ¿sí? Nos da lo mismo que nos dio nosotros cuando la calculamos, que es de 84, nosotros nos dio 83,5, creo, 83,9, que es 84. Bueno, acá en el ejercicio nos pide que lo pasemos a megapascales, pero en el caso de que si nos pidiera que la pasáramos a libras por pulgadas cuadradas, tendríamos acá cuántas libras por pulgadas cuadradas es, y si nos pidiera toneladas sobre pulgadas cuadradas, tendríamos acá también cuánto le corresponde a toneladas sobre pulgadas cuadradas, ¿sí? En este caso nos pide a megapascales, por lo tanto nosotros tendríamos que calcular, no sé si han hecho el cálculo de cuántos megapascales son. Sí, 823,5. 800, vamos a poner acá, 823,5. Bien, 5 megapascales. Bueno, ahí entonces responden la pregunta que les estaba pidiendo. La pregunta 67, si no queda ninguna duda, vamos a la 67. Dice, comente las semejanzas y diferencias en el ensayo de dureza-Vickers que el ensayo de dureza-Vickers posee con el método Brinell. Bueno, ¿cuáles eran las diferencias? Las diferencias eran el tipo de penetrador. Dureza Brinell tenía un penetrador que eran esferas de acero. Vickers tenía un penetrador donde era una pirámide. Vamos a ver si lo vemos. Bueno, acá podemos verlo. Vickers entonces era una pirámide de diamante que tenía una separación de 136 grados, ¿sí? Donde la huella iba a ser, por supuesto, de esta forma. En el caso de Brinell,
la esfera era una esfera de acero, donde la huella, por supuesto, iba a ser también circular, ¿sí? Las semejanzas entre Vickers y Brinell es que el ensayo se hace de la misma forma, se le aplica una carga, ¿sí? Donde esa carga se le aplica durante un tiempo, como en Brinell, y esa carga queda plasmada en una huella. A diferencia de Roswell, que Roswell, lo que nosotros veíamos, lo que nosotros sacábamos con Roswell era profundidad, no era diámetro de la huella, ¿sí? Bueno, esas serían más o menos las semejanzas. Otra semejanza es que aproximadamente hasta 300 Brinell, Vickers daba un resultado muy similar, y que después de esos 300, Vickers iba aumentando, ¿sí?, los valores de dureza, a diferencia de Brinell, que no. Otra de las cosas es que después de los 400 Brinell, ya deja de ser confiable el resultado de Brinell. Quiere decir que ya son durezas muy grandes donde el resultado, Brinell me va a dar un resultado, pero no es muy confiable. Por eso me tengo que ir a otro método, por ahí tendré que utilizar o Vickers o Roswell, ¿sí? Bueno, estos son más o menos los comentarios que tenemos entre las dos durezas, entre los dos métodos de dureza. Vamos al ejercicio 68, y lo que vamos a hacer es terminar el ejercicio 68, vamos a cortar, ¿sí? Y porque después vamos a empezar con flexión, así ya vemos los ejercicios, vemos el teórico de flexión y los ejercicios de flexión, así ya terminamos con el tema de flexión. Así que hacemos ahora el ejercicio 68, que para Bazán el ejercicio es el 5, el número 5. Bueno, ¿y qué dice el ejercicio 68? Para un acero de dureza Brinell de 400, se obtuvo un T, vamos a ver qué es el T. Se obtuvo un T de 0,34 milímetros utilizando un Roswell B, y de un T de 0,116 utilizando un Roswell C. Pide determinar combinación de carga y penetrador utilizados en cada caso. ¿Cuánto vale la dureza Roswell B y cuánto vale la dureza Roswell C? ¿Y qué representa exactamente T en las distintas escalas de dureza Roswell? Haga un dibujo representativo y compare los valores obtenidos con las equivalencias de tabla. Calcule la tensión de tracción en KSI, en kilogramos sobre milímetros cuadrados, y en megapascales. Bueno, vamos con la combinación de carga. El punto A ver, lo vamos a poner acá en el pizarrón. Dice, combinación de carga y penetrador utilizado. Si estamos utilizando Roswell C, decíamos que para el Roswell C teníamos un penetrador que era un cono de diamante, ¿sí? Que tenía una carga de 150 kilogramos. Para Roswell B, decíamos que tenía una esfera de acero
de 1/16 pulgadas y la carga era de 100 kilogramos. ¿Sí? Bueno, no dice nada de Brinell, pero dice que es un acero, ¿sí? Donde el acero tiene una dureza de 400 Brinell. Por lo tanto, lo más probable es que sea una un diámetro, tenga un diámetro de 10 y una carga de 3000, ¿sí? Después vamos a verificar al último si esto es así. Pero bueno, lo podemos poner que Brinell puede tener un penetrador de una esfera de acero de 10 milímetros y puede llegar a tener una carga, si la esfera es de 10 milímetros, una carga de 3000 kilos, ¿sí? Pero esto vamos a averiguar después, al último, si es así. Lo que sí podemos llegar a decir que las dos primeras son de esa forma, ¿sí? Después pide la dureza Roswell B o el número de dureza Roswell B y el número de dureza Roswell C, ¿sí? Bueno, habíamos dicho entonces que para Roswell C, ¿sí? Decimos que la fórmula es de 100 menos 500 T. Y para Roswell B es de 130 menos 500 T. ¿Sí? Bueno, si nosotros ponemos cuánto vale el valor de T, decimos entonces que Roswell C me va a dar 42 y Roswell B me da 113. ¿Hasta acá hay alguna duda de lo que hemos hecho? Bueno, aparentemente no hay ninguna duda. Entonces, esta es la pregunta A, esta es la pregunta B, ¿sí? La pregunta C, eso lo tienen que contestar ustedes. Dice, ¿qué representa exactamente T? T es la profundidad de penetración, ¿sí? En las distintas escalas de Roswell, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a sacar es justamente cuando hacemos la precarga y la carga, lo que vamos a determinar justamente es esta profundidad. ¿Sí? Bueno, eso lo pueden contestar a ustedes. Dice, haga un dibujo representativo. Bueno, representan esto. La pregunta D dice, compare los valores obtenidos con las equivalencias de la tabla. Bueno, ahora me pide que los compares a esos valores que he sacado con la tabla. Me voy de vuelta a la tabla. Voy de vuelta a la tabla y digo, tenemos una dureza Brinell de 400. Bueno, vamos a agrandar acá de vuelta. Una dureza Brinell de 400. Bueno, en realidad acá tenemos una dureza de 401, ¿sí? Que es aproximado, más o menos. Dice que para esa dureza Brinell de 400, la dureza Roswell C es de 42. Bueno, es lo que nos dio a nosotros. Si ustedes se fijan, la dureza Roswell C es de 42. La dureza Roswell B es de 113, que es lo que nos dio a nosotros. Y si nosotros calculáramos de acuerdo a
el punto E, de acuerdo a lo que nosotros decíamos, que la tensión de tracción era igual a 0,346 por 400, que era la dureza Brinell, nos va a dar un valor de 138 kilogramos sobre milímetros cuadrados. Nos fijamos en la tabla, ¿sí? Decíamos entonces, fíjense, 138 kilogramos sobre milímetros cuadrados. Bueno, después sacaremos lo que pide en KSI, pasaremos a KSI y lo pasaremos, decíamos que para pasarlo a KSI, decíamos que me piden megapascales, bueno, lo pasamos a megapascales y después de megapascales decimos que un megapascal, esto ustedes lo tienen en la página 31, ¿no? Un megapascal son 145 PSI, por lo tanto, podemos pasarlo. A ver si tengo relación entre... No. Bueno, ¿cuánto me da esto en megapascales? Si tengo 138, son 138 por 9,81, corríjanme, 1357 megapascales. ¿Está bien lo que les da? Bien. Bueno, si ahora lo pasamos a PSI, a eso es 145, me da que son 196,8, no, perdón, 196.867,08 PSI, ¿sí? Y si lo tengo que pasar a KSI, me queda 190,8 KSI, ¿sí? Bueno, pero fíjense que yo les decía que acá en la tabla, si nosotros nos fijábamos, acá estaban en libras por pulgadas cuadradas por 1000, ¿sí? Si me fijo, entonces, si es libras por pulgadas cuadradas, es PSI, por lo tanto, me fijo, me daba, para el caso de kilogramos sobre milímetros cuadrados, 138, que es lo que me da cuando lo calculé, y en el caso de PSI, 196.000, porque es 196 por 1000, que es lo que figura acá, por 1000. Entonces me da en PSI 196.000, que es lo que me dio acá, aproximadamente, ¿no? 196.800. Por lo tanto, si lo paso a KSI, que es lo que me piden en ese ejercicio, me queda 196,8 KSI. Profe, ¿Está ¿puedo claro? explicar de nuevo el punto B? El punto B, espérate, ¿qué dice el punto B? De calcular la dureza Roswell C y Roswell B. Sí, ese. Bueno, para calcular la dureza Roswell B y Roswell C, lo que vos tenías es que la fórmula para calcularla cuando te dan T, que T es la profundidad, la fórmula es 100 menos 500T, y para Roswell B es 130 menos 500T. 100 depende
del tipo de penetrador. Esto está por norma, ¿sí? De acuerdo al penetrador, si el penetrador es un cono de diamante, la constante esta va a ser 100. Si el penetrador es una esfera de acero, la constante va a ser de 130. Y 500 es de acuerdo a la división que vos tengas, ¿sí? Eso también está en la norma. Si vos tenés que... Te lo muestro acá. Eso es una fórmula que sale de acá. Si vos dividís esta escala es una escala de 0,2 milímetros, ¿sí? Depende del tipo de Roswell que estés usando. Para este Roswell que nosotros usamos, esta escala es de 0,2 milímetros, ¿sí? Bueno, si vos tenés que una división de 100 o de 1, lo que vas a tener es que vas a dividir ese 100 dividido 0,2 milímetros y te va a dar esos 500 que vos tenés ahí. Ese 500 va a ser el valor que va a tener cada uno de estas divisiones, ¿sí? Entonces, si vos multiplicas ese 500 por la profundidad, te va a dar entonces te va a dar la dureza Roswell. Es una fórmula para sacarlo, o sea, es una fórmula que resulta así, ¿sí? Ok, gracias. Acá me están preguntando, espérenme que lea un poco las preguntas. ¿Puedes explicar de nuevo eso del Roswell C y Roswell B? Bueno, esto es lo que me estaban preguntando, ¿no? No sé si es esto. ¿Qué ejercicio es? Bueno, acá hay uno que está perdido, 5 de basangras. Se representa de las distintas escalas de qué. Bueno, justamente es eso lo que te estaba explicando, que las distintas escalas de que esto tiene una escala máxima o sea, una medida máxima de 0,2 milímetros y por lo tanto se lo divide en 100 partes. Bueno, la pregunta hace referencia a la huella que forma experimental la dureza Roswell. Eso creo que representa. No, Roswell no deja huella. La huella la deja Brinell, o guarda con eso, ¿sí? La diferencia entre Roswell y Brinell es que Roswell mide profundidad de penetración. Roswell mide profundidad de penetración y Brinell mide la huella, ¿sí? O sea, el diámetro de penetración, ¿sí? Así que no es una huella lo que deja Roswell. Representa la profundidad de las distintas escalas de Roswell. Bien, acá hay uno que responde. Bueno, ¿hay alguna duda que haya quedado sobre estos ejercicios? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Profe, ¿de dónde saca el 500? El 500 saca, porque vos lo dividís, a ver, espérate, lo tengo acá en la norma, espérate vos dividís lo que pasa es que no les puedo mostrar la norma, bueno, no importa. Vos lo que dividís es esta medida, ¿sí? Esta mide 0,2 milímetros, todo esto. A ver si lo tengo por si lo tengo por acá. No. Bueno, lo vamos a tener que conformar. Tendría que ponerles lo que tengo en la norma, a ver si lo ven mejor. Acá. No sé si lo ven en la norma. No sé si lo pueden ver bien ahí. Ahí, ¿lo están viendo ahí la norma? Ustedes van a ver. No sé si lo ven. Por favor, contéstenme porque no veo. ¿Ven? Esta es la escala. Acá. Esta es la escala que estamos hablando de 0,2 milímetros. ¿Sí? Esa es la escala. Eso está dividido en 100 partes. Por lo tanto, si nosotros dividimos esas 100 partes, si las dividimos
por 0,2, que es lo que mide eso, la escala esa, vamos a tener ese valor de 500, ¿sí? Por lo tanto, ese 500 multiplicado por lo que la profundidad, ¿sí? Va a ser me va a dar la escala, me va a dar en escala lo que ha penetrado el penetrador, ¿sí? Es eso. Es un valor de escala lo que estoy haciendo, multiplicando a t por un valor de escala. De ahí sale, de dividir 100, que son las 100 divisiones que tengo, dividido 0,2. De ahí sale. Siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Ah, bien, bien. Para esta escala de 0,2. Para una escala de 0,1 que tenés o sea, vos podés tener una escala de 0,2 o una escala de 0,1. En el caso de este tipo de durezas que nosotros calculamos, la escala es de 0,2, ¿sí? Hay otras durezas que nosotros no estamos calculando, no las vamos a calcular, que este valor es de 0,1, por lo tanto será 100 dividido 0,1 me dará, dividido 0,1 me dará un valor, en vez de 500, de 1000, ¿sí? Pero nosotros, en el tipo de ensayo que nosotros usamos, es de 0,2. La escala es de 0,2. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe dijo que la escala Brinell después de cierto valor no era confiable y Sí. no alcancé a escuchar. ¿Cuál era el valor? Y aproximadamente 400. Después de los 400, 350, 400, es un valor, te da un valor de dureza donde no es tan confiable, ¿sí? Por lo tanto, por ahí te da valores, vos seguís haciendo el ensayo y te va a dar valores, pero no son tan confiables. Por lo tanto, que deberías hacer, si ya la dureza te da a esos valores mayores de 400, deberías hacerlo con otro tipo de método y no con el Brinell, ¿sí? Por lo menos es lo que dice la norma. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Acá dice repetir. ¿Cómo puedo hacer para explicarle? A ver, todas estas divisiones tienen una totalidad de 0,2, ¿sí? De 0,2 milímetros, todas estas divisiones. Lo que pasa es que, a ver acá. A ver. Si lo ven acá, ¿es para el alumno o ya lo entendieron? Porque lo que nosotros estamos usando es para este tipo a ver, para que ya te digo lo que dice la norma, es que para este tipo de Roswell, ¿sí? Se va a terminar en 10 minutos. Para este tipo de Roswell que nosotros estamos usando, la escala que usamos es de 0,2. Para este tipo de Roswell. Para otro tipo de Roswell que no vamos a usar, que le llama de otra forma, ya te lo voy a buscar, se usa otra escala que es de 0,1, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Nosotros usamos esta escala de 0,2, ¿sí? En el parcial lo que ustedes van a utilizar es esa fórmula. No, porque la escala, vuelvo a repetirse, esa fórmula sale de dividir 100 partes en 0,2. Sale ese 500. Como nosotros vamos a usar únicamente la escala de 0,2, la fórmula que vamos a utilizar es esa, donde son 500 por t. ¿Sí? No vas a necesitar la escala, porque la escala que estamos usando va a ser esa, no vas a necesitar otra escala. ¿Está claro? Es esa la escala que vamos a usar, o que estamos usando, o la que se usa. ¿Sí? Para otras cosas,
se usa la escala de 0,1, pero para nosotros estamos usando únicamente, vamos a usar esa escala. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo que vamos a hacer entonces es cortar acá en dureza y empezamos dentro de... Bueno, Profe, sí tengo empecemos una dentro... pregunta. Sí, decime. ¿El 100 y el 130 también son siempre los mismos? Sí, sí, Ah, bien. también son siempre lo mismo, ¿ves? Vos lo que tenés acá es, decíamos que para Roswell C, el 100 era una constante. ¿Qué es una constante? Fíjate acá, a ver si lo tenemos acá, fíjate, bueno, lo achiqué demasiado. Fíjate, vos tenés para el penetrador que es de diamante, como por ejemplo el Roswell A, Roswell C, Roswell D, tenemos que la constante va a ser de 100. Para los penetradores que son una esfera, como el Roswell B, E, F, G, H y K, ¿sí? La constante va a ser de 130, o sea que ese 100, ese 130 depende del tipo de penetrador que vos estés usando. Va a ser siempre el mismo, ¿sí? ¿Alguna otra? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, lo que hacemos es cortar acá y en 10 minutos regresamos, 10... Bueno, en 15 minutos, a las 12 regresamos y empezamos con flexión. Sí, te escucho. Cuando saca la tensión de tracción en el punto D, ¿de dónde sale el 0,346? Ese valor es un valor experimental, ¿sí? Es un valor que sale de haber experimentado y haber conseguido que multiplicando la dureza Brinell por ese valor, esa constante, te da la tensión de tracción, pero es experimental, ¿sí? Si vos te fijas, si vos haces, por ejemplo, si tomas, por ejemplo, la dureza Brinell, acá, esta, la multiplicás por 0,346, vas a ver que te va a dar este valor de tensión. Cualquier dureza que vos tomes en esta tabla te va a dar el valor de tensión, ¿sí? Es un valor que salió por experimental, ¿sí? No tiene un desarrollo de fórmula, ¿sí? Es experimental. Y te da eso, que es multiplicando la dureza por ese valor, te da la tensión de tracción. Gracias. ¿Alguna otra cosa más? ¿Alguna otra pregunta más sobre dureza? Bueno, si no tenemos entonces más preguntas, volvemos a las 12, nos conectamos de vuelta y empezamos ya con el tema de flexión para ver teórico de flexión y los ejercicios de flexión. ¿Sí? ¿Estaríamos? Bueno, entonces nos vemos dentro de 15 minutitos. Vamos a finalizar ahora.